Hola Seawalkers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su noticiero Sigua News. Como siempre, hablaremos de temas de interés y de importancia para no solamente mantenerte informado, sino ayudarte a prepararte en los temas de supervivencia en ambientes hostiles y preparacionismo. Hoy, un nuevo invitado, como siempre, una persona muy capacitada, un experto en diferentes temas, y estoy hablando de Cecilio Andrade. Una persona muy preparada en temas como la oplología, conferencista, autor de diferentes temas, instructor, entre otras. Cecilio, gracias por acompañarnos, pero preferimos que seas tú el que nos cuente quién es Cecilio Andrade y nos explique de paso de qué se trata la oplología. Muchas gracias, Cecilio, y nuevamente gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy. El agradecido soy yo por el honor que me hacen de poder estar aquí, no solamente para hablar de algo que me fascina, sino también para apoyar a la organización que creo que entré de los primeros, si no me equivoco, José Manuel, me Así es. invitaste en su momento a formar parte de ella y es una organización en la cual me siento profundamente agradecido porque aporta mucho, me aporta mucho y espero yo también poder aportar lo mismo. Y ahora la pregunta, ¿quién es Cecilia Andrade? Alguna cosa ya lo ha dicho don Alfonso, pero yo prefiero definirme como un aprendiz. O sea, sé que tengo 57 años, que ya estamos, digamos, en la curva de Gauss de bajada, pero sigo aprendiendo. O sea, básicamente todo lo que yo hago en el día a día es buscar aprender, tanto cuando estoy dando una conferencia de los que tengo enfrente, como de la gente con la que me codeo. Por ejemplo, ustedes mismos. ¿Quién es en otros aspectos? Me dedico al análisis de riesgo, me dedico a dar conferencias sobre fisiología del estrés, me dedico a entrenar unidades de fuerzas especiales, policiales y militares, a grupos armados profesionales, siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de la ética y sobre todo siempre buscando el factor humano en esa instrucción, que es lo que durante muchas décadas ha faltado. Básicamente ese soy yo, el eterno aprendiz y de vez en cuando transmitiendo algunas cosas. La segunda parte era ¿qué es la oplología? La oplología es una ciencia relativamente, y digo relativamente nueva, pero es relativamente nueva porque le han puesto un nombre, digamos, no hace más de un siglo y medio, 2 siglos como mucho. Básicamente la podríamos definir es quien estudia, el oplólogo es quien estudia todas las formas del combate humano desde el punto de vista cultural, sociológico, técnico, tecnológico, todos los aspectos. Ve lo que es la violencia, lo que es el combate del ser humano desde un aspecto integral, que esa palabra la veremos a lo largo de esta entrevista, la veremos bastante a menudo en mi trabajo. La integralidad, el ser humano no somos parcelitas, no somos pequeñas piezas de un puzzle que las podemos ver por separado. O sea, el puzzle hay que verlo con todas las piezas colocadas en su sitio. Y la oplología básicamente es el estudio de la violencia humana, básicamente, desde una manera integral. Bueno, Cecilio, pues muchas gracias. Añado mi gratitud a que estés aquí con nosotros. Ya tenía ganas de poder coincidir en un tiempo, en fin, un poquito más prolongado y de partir y sobre todo por aprender contigo. Y me gustaría hacerte una pregunta que creo que interesa a todo el mundo y más desde el punto de vista, desde la perspectiva con la que se creó Sideway, que es el enfoque de la supervivencia antropológica y en todos sus campos, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto sería, ¿cuál es tu enfoque del concepto de seguridad y supervivencia y cuál es el vínculo entre lo cotidiano y lo táctico profesional? A ver, tú lo has dicho básicamente. O sea, la primera ciencia que también entra dentro de la apología es la antropología. La antropología, tú mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que estudia la antropología? Y perdona que te devuelva un poco la pregunta para contestarte a lo que tú me has dicho. ¿Qué estudia la antropología?
Bueno, pues la antropología trata de todo lo que tiene que ver con el ser humano y su interacción con su entorno. Acabas de definir en cómo nos afecta desde el punto de vista antropológico la seguridad, los riesgos que incurre el ser humano simplemente por estar en este planeta, simplemente por existir. O sea, no existe, para empezar, no existe el 100% de seguridad. O sea, eso que una sociedad 100% segura, o sea, quien lo venda está mintiendo. O sea, no existe el 100% de seguridad. Y en los tiempos que corren, no necesitamos encender la televisión, no necesitamos mirar las redes, sabemos lo que ocurre en el mundo. Sabemos que el mundo cada vez es más inseguro a nivel general. A nivel de calles tenemos menos violencia, entre comillas, pero a nivel del globo la violencia está creciendo de una manera exponencial, con un agravante. Esa violencia que hace 50, 60, 80 años se quedaba delimitada a un país, a dos países, hoy en día una guerra entre dos países va a afectar a todo el planeta. Ya nos está afectando. Lo que tú compras en el supermercado es mucho más caro que antes de que empezara la guerra de Ucrania. ¿Me equivoco? Creo que Es no. correcto, es Es correcto. correcto. Entonces, y con eso podemos ir vanando todo. O sea, la violencia, lo que es la seguridad, lo que es la guerra, lo que es el terrorismo, lo que es los eventos catastróficos de cualquier índole, ya sea natural, ya sea gestado por el ser humano, nos afectan a todos, nos van a afectar a todos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el ser humano es un ente, la especie humana es un ente que está interconectado. Está interconectado de tal manera de que si, como decían hace ya muchos años, una supuesta teoría de la interrelación, cuando una mariposa mueve sus alas en Indonesia, en el Caribe se produce un ciclón. La cuestión es que, sin ser tan exagerados en los dos conceptos, en un extremo y en el otro, sí ocurre así. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy en día, en el que es imposible, ya no podemos vivir de manera individual como naciones apartadas del resto, o sea, tenemos que compartir con el resto de los humanos, tiene dos direcciones. Una, si lo hacemos bien, podemos mejorar nuestra calidad de vida, pero si lo hacemos mal, como lo estamos haciendo ahora mismo, podemos destruirnos a todos con un problema que está ocurriendo en las Islas Seychelles, por ejemplo. He puesto un ejemplo como quien lo pone en otro sitio. Entonces, ¿la seguridad afecta a todo el mundo? Sí. Desde un ama de casa hasta el portero de nuestro edificio, hasta un inuit en el Ártico. Todos estamos afectados por un problema de seguridad a nivel global y tenemos que saber cómo lidiar con eso. Los inuit ahora mismo tienen un problema muy grave con el deshielo que se está produciendo por el cambio climático, entre otras muchas cosas. Y las sociedades actuales en Europa están teniendo problemas con cuestiones del cierre del canal de Suez o problemas de terrorismo o problemas de pérdida de cohesión social en muchas de nuestras naciones y nuestra urbe. ¿Afecta a la seguridad? Doña María, si va a comprar al supermercado, verá los productos más caros y muy probablemente alguien en algún momento del año sufra un robo a consecuencia de ese problema social. ¿Afecta a la seguridad? Sí. Creo que es evidente. Muy bien. Me gustaría hacer un matiz cuando he dicho que... Eso es el concepto de riesgos integrados. O sea, estamos hablando de un riesgo donde he metido dentro del mismo concepto de vida cotidiana el cambio climático, la guerra de Ucrania y de Gaza, un problema económico en determinada zona del mundo, más los problemas sociales que podemos tener dentro de la sociedad actual. He metido todo dentro y metería muchísimas más cosas. Muy bien. Quería hacer un matiz sobre esto que has dicho. Has vuelto a señalar, y me alegro con ello, al término de la frase, el cambio climático. Nosotros no, yo el primero, que no niego en absoluto el cambio climático, lo que sí niego es el antropocentrismo que se está pretendiendo, poniéndonos a nosotros como, en fin. Ahí si me permites, soy enemigo acérrimo del concepto de que el Homo sapiens, aunque yo no utilizo el término Homo sapiens, tú lo sabes porque tú has leído alguno de mis artículos y tú sabes que yo prefiero utilizar el de simio, el Glaber simiae, el mono sin pelo, el mono desnudo. Me gusta más ese término pseudocientífico que el de Homo sapiens. O sea, el término, los cambios climáticos, y lo pongo así, entre comillas, son cíclicos. O sea, la naturaleza
cíclicamente a lo largo, y está comprobado, o sea, se puede comprobar en los registros fósiles, en los registros pétreos en un momento dado, podemos analizar todo eso y nos damos cuenta de que esos cambios climáticos, esos cambios de condiciones son cíclicas. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado nosotros, circunstancialmente, hemos coincidido y hemos aportado nuestro granito de arena al actual que ha tocado. Estoy de acuerdo. Que también tenemos que hacer lo posible por no magnificarlo ni no aumentarlo, también. Pero ahora me hace mucha gracia, perdón, porque voy a hacer una pequeña dispersión del tema, si me permite, José Manuel y don Alfonso, y es lo siguiente. O sea, ahora está muy de moda decir, no, es que, claro, es que antes derrochabais mucho y contaminabais mucho. ¿Sí? ¿Está usted seguro? Porque hasta no hace mucho usted gastaba una bolsa de plástico cada vez que iba al supermercado. Yo recuerdo ir al pan, a buscar el pan con la misma bolsa todos los días. Y las botellas de vidrio yo las devolvía y me devolvían la bebida en otra botella de vidrio, pero no pagaba ya el casco, como decíamos en España. ¿Te acuerdas, José Manuel? Sí. Y Hombre, hoy claro en que me día, acuerdo, somos de la misma generación, efectivamente. entonces, todas esas cuestiones que ahora parece que están tan de moda, de que antes éramos unos derrochadores y unos contaminadores y ahora la gente se preocupa mucho, yo no estoy tan de acuerdo. Es más, yo ahora veo que hay más derroche. ¿Por qué? Porque el iPhone lo cambio cada año, porque este ya se me ha quedado fuera de moda. Y no nos damos cuenta de que ese iPhone tiene baterías de litio, contaminan mucho, hay que producir mucho para producir esa batería, y muchos de los metales que hay ahí dentro, muchos de los componentes que hay ahí dentro, hay que producirlos en minas o en plantas que contaminan mucho más. Las famosas baterías que utilizamos para los vehículos eléctricos, que yo estoy a favor de los vehículos eléctricos, siempre y cuando no impliquen lo que implican las baterías actualmente. Todavía tenemos que mejorar mucho, tenemos que avanzar mucho en ese tipo de cosas. Y no podemos simplemente quedarnos con la leyenda política o con la frase política de no, esto hay que hacerlo así porque los de antes no lo hicieron. No te equivoques, chaval. Eso no funciona así. Correcto, Nosotros sí. nos Aquí en esta preocupábamos. casa tenemos un pensamiento bastante homogéneo en este sentido. Un detalle más, para que se tenga en cuenta, la deforestación más importante que se dio a lo largo de la historia del ser humano, ni siquiera fue en el siglo XIX con la revolución industrial, como se pretende hacernos creer. La deforestación más importante se dio entre los siglos XIII y XV, porque había que realizar todas las estructuras de las catedrales. Los recursos para calentarse era a través exclusivamente de madera, había que hacer barcos en las atarazanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que hemos roto una lanza en este sentido y estamos todos en Voy el a mismo romper tiempo, otra. Voy a romper otra. Voy a romper vale, otra, histórica. dale. Hace 2000 años llegaron aquí los romanos a buscar oro a determinadas zonas de Andalucía y de España. ¿Cómo buscaban oro? Simplemente vertiendo agua en una ladera y que el agua se llevara toda esa tierra hacia abajo, donde la encauzaban y iban sacando ese oro. Y muchas de esas zonas a día de hoy siguen siendo simplemente una loma de arcilla desértica y con muy poca productividad. Entonces, no es una cuestión ni de hoy ni del pasado, es una cuestión que forma parte, nos guste o no, del devenir humano. Seamos honestos, vamos a poner un ejemplo de algo con lo que yo he vivido durante muchos años. Yo he vivido muchos años en Guatemala, he tenido la residencia en Guatemala. La cultura maya para mí forma parte de algo muy especial mío. Y hoy en día la teoría más fundamentada y de la que yo comulgo y de la que yo defiendo es precisamente que los mayas acabaron extinguiéndose a nivel cultural, a nivel de sociedad organizada, avanzada, precisamente por un problema ecológico, por un problema de que no supieron gestionar sus recursos hídricos, sus recursos botánicos, sus recursos animales para poder sobrevivir como sociedad organizada avanzada. Así de simple. Entonces, podríamos poner muchos ejemplos, pero yo creo que ya tenemos claro el Sí, concepto. está Alfonso ahí ya Esperando ya. preparando para disparar. No, está bien, está bien. Bueno, la palabra resiliencia se ha utilizado muchas veces y muchas veces mal. La resiliencia y la conciencia situacional son herramientas que nos permiten en determinadas situaciones de crisis, sobre todo crisis de supervivencia, para adaptarnos, enfrentarnos, resistir y recuperarnos, así como adaptarnos a nuevas situaciones. Con tu experiencia,
¿En qué ecuación definirías tú la resiliencia en situaciones de crisis de supervivencia? Bien, si utilizamos el término ecuación, a mí me gusta una ecuación del doctor Víctor Coopers, para mí una persona muy importante dentro del concepto de las emociones dentro del ser humano, de cómo vivir con ello. Su ecuación es muy simple. El valor del ser humano es la suma, entre paréntesis, conocimiento más habilidades, multiplicado por actitud. Me he tomado la libertad de modificarla ligeramente para hacerla un poquito más asequible al ámbito en el que yo me he movido habitualmente, que es el tema táctico, el tema policial, el tema de seguridad, tema militar y de protección ejecutiva. Y yo hablo que la altitud a la que podemos llegar como seres humanos, la altitud, depende de una multiplicación, que es la aptitud con P y la aptitud con C. Son palabras distintas, aunque la gente las confunde. Bien, la aptitud con P son los conocimientos y esas habilidades que el doctor Coopers pone en su fórmula, en su algoritmo. Esos conocimientos y esas habilidades son recursos externos que tenemos que tener. Tenemos que saber y tenemos que saber cómo actuar. Si yo sé lo que tengo que hacer y sé cuándo lo tengo que hacer, tengo ya la mitad de la ecuación hecha. Pero eso solo suma. Eso solo suma. Porque yo conozco muchísima gente, igual que lo conocerán ustedes, que tienen muchísimos conocimientos, tienen una gran labia, son capaces de expresarlo, pero cuando llega la hora de ponerlo en práctica, la realidad falla. Y fallan no porque no sepan hacerlo y no porque no tengan la habilidad de hacerlo. Es porque no tienen la actitud con C. Porque esa actitud depende de aquí y de aquí. Me estoy señalando ahora mismo el corazón, como parte de las emociones. Las emociones y la psiquis son lo que me van a dar esa actitud. Y eso es lo que multiplica. Eso es lo que nos fundamenta en los recursos. La resiliencia no es que yo sea capaz de aguantar hasta que me traigan ayuda. No. La resiliencia es de que yo voy a aguantar y yo voy a resistir y yo voy a sobrevivir y yo voy a seguir avanzando con ayuda o sin ayuda. ¿Por qué? Porque voy a tener los recursos y si no los tengo, los creo. Y porque el recurso principal soy yo. Y si yo estoy y tengo los conocimientos, tengo la habilidad y a lo mejor me faltan muchos conocimientos, me falta mucha habilidad y no tengo las herramientas adecuadas, pero tengo la actitud necesaria de buscar soluciones y de buscar la forma de salir adelante, de sacar adelante a los míos, de ayudar a los demás en un momento dado, después de ayudarme a mí y a los míos, entonces esa resiliencia funciona. Hay mucha gente que cree que la resiliencia es simplemente el ser capaz de sobrevivir hasta que me den la ayuda, esperar la ayuda de los demás. Eso te hace dependiente, no resiliente. Es un concepto que tenemos que tener muy claro. Resiliencia es una cosa mía, propia, que depende de mí. O la tengo o no la tengo. Y los recursos me los tengo que crear. Los recursos que son conocimientos. Y lo tengo que hacer antes. Yo utilizo otra ecuación, otro algoritmo que es temporal. Es el antes, el durante y el después. Ese algoritmo del antes, durante y después implica que antes de que ocurra algo en lo que yo tenga que ser resiliente, yo ya tengo que prepararme. Tengo que tener los recursos necesarios. Y los recursos necesarios aquí y aquí. Aparte de, podemos hablar de la mochila de supervivencia de 24 horas, podemos hablar de equipos especiales, podemos hablar de 1000 cosas. Eso ya son herramientas, que son también recursos, pero son herramientas. Que si no las tengo, las puedo localizar, las puedo improvisar. Puedo hacer muchísimas cosas, siempre y cuando tenga esto y esto bien claro. Si partimos de esa premisa, en el antes, cuando llegue el momento en el que yo tenga que aplicar todo eso que yo tenía ya de antes, va a ser relativamente sencillo. Más o menos duro, pero va a ser relativamente sencillo. Y luego, sobre todo, si en el después soy capaz de sacar lecciones aprendidas para mejorar todo lo que yo ya tenía preparado, más las cosas que he aprendido, porque la resiliencia también es aprender, sobre la marcha sobre todo, y aprender muy rápido. Si no aprendes rápido, muy probablemente no haya un después. Entonces, la resiliencia me da la capacidad del antes, la que yo tengo, más lo que yo consigo en el momento que tengo ese evento de emergencia. Y ahí, aprendiendo sobre la marcha con lo que ya tengo, voy a ser capaz de tener un después. No sé si he sabido explicarme como usted quería, don Alfonso. Sí, está claro. Muchas gracias, Cecilio. Voy a darle un giro de 180 grados a la orientación
que estamos haciendo una entrevista, a esta entrevista. Y creo que quizá te voy a poner en una tesitura un poco comprometida. Tú responde hasta donde consideres y voy a hacer este pequeño preámbulo. Existe un debate, casi podríamos decir que eterno en la sociedad moderna, que pone en tela de juicio si la capacidad de autodefensa del ciudadano, del individuo, tendría que o podría incluir el hecho de hacer una aportación responsable de armas y un uso medido, controlado, educado, como queramos llamarle, de ese arma para la autoprotección. Tenemos por una parte sociedades donde siempre se pone como ejemplo, que es Estados Unidos, donde se da esa ambivalencia que contrasta, donde por una parte uno, si investiga o se informa un poco, se da cuenta cómo esta capacidad que tiene de autodefensa salva muchas vidas a lo largo de los 365 días del año, y sin embargo se pone el foco en algo que no cabe duda que es dramático, que es el hecho de que, por ejemplo, pues actúe pues una persona en un momento determinado entrando en un instituto, donde sea, por los que se conoce como tirador activo. Después de hacer esta reflexión viene la pregunta así un poco a bocajarro, que yo creo que este cambio no te lo esperabas. ¿Qué opinas de que la sociedad civil tenga el derecho a portar armas en una sociedad moderna, como se supone que somos? Y ahora, una vez respondido a esto, viene la segunda pregunta. Tú, particularmente, ¿enseñas o enseñarías a tus hijos a usar un arma como herramienta de autoprotección y por qué? No me sorprende, ni me causa ningún problema y ya lo verás cuando te haga la contestación y la devolución. Pero sí me hace un poco de gracia porque la contestación quizá no sea la que tú te esperabas y seguramente rompa bastante de eso que antidemocráticamente llamamos políticamente correcto. Y lo digo bien, es antidemocrático. Si porque sea políticamente correcto limitas mi derecho de expresión, ya es antidemocrático. Pero bueno, vamos a dejar esa parte a otro lado. Aunque entra dentro de esto, porque normalmente cuando hablamos de arma, eso se considera políticamente incorrecto, ya lo sabemos. Bien, ¿tú me consideras una persona peligrosa, José Manuel? Yo considero a una persona peligrosa cuando no sabe lo que hace, no está preparado y puede tener una respuesta pues, absolutamente, pues eso, inesperada y porque la desesperación, inesperado y desesperación, a veces son, es decir, el componente fonético es ese. Alguien hace algo inesperado porque se encuentra desesperado y cuando uno está desesperado puede hacer las mayores barbaridades o irregularidades, vamos a dejar irregularidades, ¿no? Dentro de lo que sería lo humano. Voy a hacerte la pregunta de otra manera. ¿Me consideras una persona pacífica o violenta? Por mi perfil. Yo creo que cuanto más, tú, al igual que yo, al igual que el coronel, cuanto más hemos estado vinculados al sector de la seguridad de las armas, eres más pacífico, porque sabes las consecuencias que tiene. Ese es el concepto. Por eso te he hecho la pregunta y antes te he preguntado mal, me he equivocado yo al hacerte la pregunta. La cuestión es la siguiente. Cuando a mí me dicen que yo soy una persona violenta porque yo practico varios artes marciales, enseño el trabajo con armas, practico con armas, enseño a mis hijos a manejar armas de manera segura, ya te he contestado la última pregunta, así de simple, pero por una razón muy simple, porque si tengo armas en casa, yo quiero que mis hijos sepan lo que hay y los riesgos en los que incurren al tener esas herramientas, porque son herramientas, luego explicaré por qué, son herramientas, los riesgos que incurren al mantener esas herramientas en casa. Entonces sí hay que enseñarles. Mis esposas todas saben manejar armas. Cuando digo mis esposas digo mis ex y la actual. Todas saben manejar armas. ¿Estamos bien con eso? He contestado ya tu última pregunta. Ahora vamos al concepto de la sociedad armada. Si partimos del concepto de que no hay un policía en cada esquina para cada ciudadano, España tiene, por poner un ejemplo, 40 millones de habitantes, Colombia no sé los habitantes que tiene, don Alfonso, ¿me puede usted poner?
Sí, 40 y pico de millones. 40 y pico millones, pues entonces, si quisiéramos que pudiéramos proteger a cada ciudadano, la mitad de nuestras dos sociedades tendrían que ser policías, de los cuales además tendrían que tener conocimientos médicos porque también tendríamos que aportar médicos ahí en un momento dado. Si no podemos defendernos, la comparación más burda y más sencilla y mucho más fácil de ver es muy simple. Como ya tenemos bomberos, ¿para qué quieres un extintor en tu casa, José Manuel? Pregunto. Hay bomberos, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un extintor? Es una tontería tener un extintor en tu casa porque ya tenemos bomberos. O sea, ¿por qué voy a tener que defenderme yo si hay policías para eso? Está claro que en una sociedad democrática el control de la violencia tiene que ser del Estado, o por lo menos del gobierno legítimo. Hasta ahí estoy de acuerdo, hasta ese punto. Ahora bien, el derecho a la legítima defensa forma parte de esos derechos que yo considero fundamentales. Yo tengo que proteger la vida mía y la de los míos. Así de simple. Porque ese es mi derecho. Si tú me atacas y yo no te he hecho nada, y tú me atacas, el que está haciendo algo improcedente eres tú. El que se está arriesgando a que lo maten, porque yo tengo derecho a defenderme, y lo voy a seguir diciendo en voz alta, porque yo tengo derecho a defenderme, y tú me estás atacando, el que se está poniendo en riesgo no soy yo, eres tú. Es así de simple. Ahora bien, y ahora voy a hacer algo que no le va a gustar a la gente. ¿Yo dejaría la libre portación al ciudadano español medio que tenemos hoy en día? Ni de broma. Eso es lo que no va a gustar, principalmente de mi contestación. ¿Por qué? Porque la forma de pensar, la forma de actuar, el comportamiento que yo veo en mis compatriotas no es asequible a que todo el mundo vaya armado. Estados Unidos, no toda la sociedad norteamericana, no todos los estados tienen libertad de armas. Y tú lo sabes, José Manuel, porque tú has pasado por allí. El coronel imagino que también. ¿De acuerdo? Igual que en Texas y en Arizona y Nuevo México, por poner un ejemplo, la aportación tiene que ser visible, porque si no es delito, si la llevas oculta. En Nueva York, por ejemplo, en el estado de Nueva York, nadie tiene armas. O eres policía, o eres bombero, o eres funcionario del Estado. El resto de ciudadanos, si quieren disparar un arma, se tienen que ir a Nueva Jersey. Por poner un ejemplo. Entonces, no hablemos de Estados Unidos, hablemos de estados de Estados Unidos, que es muy distinto el concepto. Y también tengo que decir eso. Esos estados de libertad de armas, yo he viajado por todos ellos y me he sentido la persona más segura del mundo. Todo el mundo es educado, todo el mundo es tranquilo, todo el mundo es sosegado. ¿Por qué? Porque todo el mundo va armado. Y todo el mundo está teóricamente, y lo pongo entre comillas, capacitado para ejercer el legítimo derecho a defenderse. Y si yo me excedo, pues me meto en riesgo. Luego la siguiente cuestión, y esto va, por ejemplo, ¿tú te acuerdas se acuerdan los dos del atentado a la discoteca en Francia, cuando ametrallaron en una discoteca a los ciudadanos que estaban allí divirtiéndose? Yo tengo ahí un montón de lecturas, pero una de ellas es la indefensión adquirida de 3 personas con AK-47. Por cierto, los AK-47 no son armas deportivas, no se pueden comprar en una armería y son armas ilegales que llegaron de contrabando a Francia. Lo digo porque mucha gente se echaba la mano en la cabeza que cómo es posible que tuvieran acceso a eso. Señora, son ilegales. Un ciudadano no tiene esas armas. Es que muchas veces confunden el porte legal de las armas ilegales. La mayoría de los países hay más armas ilegales que armas legales. Y muy pocos delitos se cometen con armas legales. Poquísimos. Seamos honestos. Y ese es un concepto que también se olvidan de poner en la ecuación. Bien, a mí me viene siempre a la cabeza, y lo pongo siempre como ejemplo, de esa indefensión adquirida, de ese concepto de que alguien venga a protegerme, cuando me explicaron la imagen de prácticamente casi 200 personas, cada una con su botellín, con su cubata, con su vaso en la mano, y enfrente había 3 energúmenos ametrallándolos. Si cada uno de esos ciudadanos hubieran agarrado su vasito y se lo hubieran lanzado a esos 3 energúmenos, muy probablemente no hubiera habido tantos muertos. Solamente lanzando y teniendo claro algo que comentó el coronel, esa conciencia situacional de decir, tengo derecho a defenderme y no tengo que esperar a que vengan a ayudarme. No hay que saber artes marciales, no hay que tener la mejor arma del mundo, no hay que tener visores láser. Lo que hay que tener es una conciencia de, si me atacas, te ataco. Y sobre todo, tener aquí en la actitud de, si me atacas, vas a perder. Vas a perder tú, yo no.
Esa es la Sí, que... Sí, es correcto. de acuerdo. Ahora, Otro si me permite, voy a agregar algo con respecto a esto, viviendo en un país tan violento como lo es Colombia, y habiendo vivido la vida militar tantos años, yo también considero que el porte de armas debe ser muy restringido por varias razones. En primer lugar, porque no solamente en determinadas áreas se ha pasado que los que están armados, pues el delincuente que te va a atacar sabe que está armado, no va a preguntar, va a actuar de uno y te va a disparar. Lo que hace involuntariamente convierte a los civiles en objetivos. Esto sucedió y ha sucedido sobre todo con los que somos retirados. Los civiles sin la debida formación en el uso de armas es bastante complicado. La combinación de armas con alcohol, con drogas, el tema psicológico. Hay personas que no saben reaccionar. A nosotros toda una vida usando armas. He visto casos de miembros retirados con situaciones de estrés postraumático que han utilizado inclusive granadas. ¿Por qué? Y están preparados, porque esto lo hace, incrementaría el riesgo. Pero para resumir, pienso yo que hay países que no han necesitado esto y funcionan con temas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay justicia, hay leyes claras y se cumplen, y las personas que actúan en robos o en diferentes... Te acabas de anticipar y ya se ha evitado mi intervención. Acabas de dar con la clave ahora mismo, Alfonso. Sí. Te acabas de dar con el quid de la cuestión. Entonces, si nosotros tenemos todo esto, pues no es necesario, además, porque debilitaría el armamento de los civiles, las instituciones legalmente, como lo dijo ahorita Cecilio, instituidas en lo que es la seguridad. Entonces, aquí se ha presentado mucho eso, es una polémica. Yo no estoy de acuerdo. Muchos dicen no, que debemos armar no, debemos darle las herramientas a las autoridades para que actúen y cada uno de los poderes del Estado funcionen. Desde que funcionen, desde que el delincuente reciba su premio o su castigo por lo que está haciendo, pues genera esa violencia del Estado controlada por el Estado, pues generaría esa disuasión a la actuación delictiva. Estaríamos más seguros. No desaparecería siempre, que es como el desempleo, que puede haber delincuencia friccional, personas que están con hambre y buscan comida, pero disminuiría mucho la violencia. Ya, pero has tocado un punto y ya acabo, y te paso la palabra y discúlpame, Cecilio. Has tocado un punto clave, que es la confianza que el ciudadano cede, digamos, de alguna manera a las instituciones que son las que tienen la obligación de velar por su seguridad. Cuando esto no se cumple, como está sucediendo en España, cada vez de forma más sangrante, que cuando sucede algún episodio de estas características, el desprotegido y el que termina frente a la justicia, generalmente con un agravio comparativo intolerable, es la víctima, pues sucede lo que sucede. Es decir, aquí hay una dicotomía. Es decir, por una parte está el Estado que no cumple con sus funciones en muchos de los países en cuanto a salvaguardar la seguridad del ciudadano, y por otra parte el ciudadano queda maniatado completamente y dependiente de una ley y de una, como antes ha dicho Cecilio, y de unos cuerpos de seguridad que no pueden estar en cada esquina. Entonces, esta dicotomía es la que, en mi opinión, hace que, al menos en mi país, en este momento, y ahora hablo de España, la sensación de indefensión por parte del ciudadano con respecto al que te violenta es bastante importante, porque si, como decía Cecilio, yo me siento agredido y respondo, las consecuencias probablemente yo, que me puedo considerar relativamente preparado, van a ser pues quizás dramáticas para el que me ataque, pero yo me voy así. ¿Me entendéis? Hay una de las conferencias que más éxitos que estoy teniendo con ella, que la estoy repitiendo muy a menudo, es precisamente el uso legítimo de la fuerza o el tema de la aplicación de la fuerza. Me gustaría dejar claro, antes de continuar con esa parte que estoy hablando ahora mismo,
dejar claro una cosa. En el caso de Colombia, con el coronel Alfonso Flores, y el caso de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para mí, en ambos estados, entre otros estados que conozco, pero ahora mismo porque nos afectan directamente tanto a él como a mí y a José Manuel, son de lo más profesional y de lo más sacrificado y de lo más entregados que podemos tener, ¿de acuerdo? Habrá sus ovejas grises con matices, habrá alguna oveja negra, muy pocas, pero en general para mí son profesionales, serios, entregados y grandes seres humanos que, contrariamente a lo que la genética nos dice, contrariamente a lo que la evolución nos dice y a las normas, cuando hay una situación de peligro, todo el mundo tiene que huir de ahí y ellos son los que van corriendo hacia esa zona. Eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. Bien, dejando eso claro, en el antes que yo comentaba en la pregunta anterior, en esa conferencia yo explico el uso legítimo de la fuerza y cómo enfrentar un enfrentamiento. La conferencia se denomina así, enfrentar el enfrentamiento. En ese enfrentar el enfrentamiento yo hablo del antes, el durante y el después de ese enfrentamiento. En el antes, aparte de cómo tengo que desenfundar, cómo tengo que encarar, cómo tengo que hacer todo esto, aparte de cómo tengo que interpretar el lenguaje corporal del posible adversario, aparte de todo eso, yo les explico también que tienen que tener en cuenta que tienen que entrenar, practicar y tener muy concienciado qué es lo que van a decir y lo que van a hablar y cómo van a reaccionar a determinadas situaciones. Ha habido casos, y tienes razón, José Manuel, que en España y en Colombia me consta que también, porque llevo una pequeña reseña de jurisprudencia de distintos países porque me interesa ese tema. Entonces, la mejor manera es leer jurisprudencia aburrida y pesada, pero que nos da mucha información. Esa jurisprudencia me ha demostrado que muchas veces el problema de las personas que acaban entre rejas es más un problema de no haber sabido hacer correctamente el expresarse después, ni tener claro cómo tenían que defenderse. A ver, no se le puede disparar a nadie por la espalda, depende. Y ahora me dirá, no, nunca se le puede disparar. Perdona, si esa persona está haciendo daño a otros y la única manera de pararlo es dispararle por la espalda, legalmente, en la mayor parte de los países que tienen el derecho romano constitucional, se puede hacer. Ahora bien, hay que saber alegar todo eso. Y eso no se aprende. Hoy tengo el atentado y mañana hago la declaración o la hago en el mismo momento y eso no se aprende en el momento. Eso hay que practicarlo antes. Mi pregunta, le hago siempre la misma pregunta a los policías y militares. Digo, ¿ustedes practican eso? Yo sé que usted practica cómo encarar el fusil, cómo cruzar una puerta, cómo enfrentar al malo, cómo sacar el bastón extensible, todo eso lo practica. ¿Pero usted practica cómo tiene que hacer una declaración? ¿Usted practica dentro de su conciencia situacional del entorno saber cuándo el malo se da la vuelta y en qué momento puede dispararle y en qué momento no puede dispararle porque ya no es un riesgo para usted o para otras terceras personas? Todo eso hay que entrenarlo en el antes. Eso es un factor importantísimo. Claro, no, las reglas de encuentro. Es la ecuación principal de la supervivencia física, legal y ética del ciudadano y del oficial de policía. Física, legal y ética. Si quieren poner en vez de legal, judicial, me parece igual. Es lo mismo. El concepto es el mismo. Ética, judicial y física. El problema es que esa parte del aprendizaje es aburrida, es pesada, es complicada y no es divertida. Si juntamos esos 4 factores, nadie lo estudia. Yo doy conferencias, doy seminarios, doy cursos y es, la persona que me da explicaciones desde el punto de vista legal de lo que acabo de comentar, me puedo encontrar uno de cada 100 y si tengo suerte. Pero en cambio, de balística terminal, de cómo los proyectiles son capaces de parar a una persona en estas condiciones, de dónde tengo que disparar y dónde tengo que meter, todo eso seguro que me lo van a explicar incluso mejor de lo que yo lo puedo hacer. No sé si me he sabido comentar o me he salido de la línea. De acuerdo, lo que son reglas de encuentro se ensayan, se entrenan, pero, por ejemplo, la proclama en las operaciones militares, que es la proclama que también hace la policía y es identificarse antes de actuar, todas estas cosas,
muchas veces se dicen, se conocen, no se aplican. Entonces, cuando no se aplican, vienen los problemas legales. Y cuando vienen los problemas legales, pues no es porque es que la ley, no, es que usted, eso tiene que entrenarlo. Y tiene que entrenar también, y en eso sí, estoy totalmente de acuerdo, es que el aparato legal que apoya a las fuerzas militares en las operaciones no es el más óptimo. Nosotros tenemos muchas veces, no todos, pero tenemos muchos casos en que son los mismos, una defensa mal llevada en una situación termina en un falso positivo. Entonces, una investigación por falso positivo, cuando el teniente actuó de manera legal o en reacción a un ataque, termina en un problema legal gravísimo. ¿Y quién le va a pagar el abogado a ese teniente o a ese sargento o a ese suboficial? Nadie. Y con lo que gana no le va a alcanzar, entonces terminan en la cárcel siendo parte de esa estadística de personas. Pero sí, es muy cierto lo que acabas de decir. Eso no quita con todo eso, a esa especie de alegato que he hecho en un momento dado, eso no quita de que luego haya muchos fallos legales que sean por cuestiones políticamente correctas de nuestras naciones que hoy en día están muy en boga. Pero independientemente de eso, sigo diciendo que hay que entrenar, hay que saber, hay que tener claro qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Fíjense que no estoy diciendo en ningún momento que haya que mentir. Hay que tener claro la situación, los contextos y cómo tengo que expresar esos contextos. Una frase fuera de contexto, dicha en el momento inadecuado, de la forma inadecuada, puede llevarnos a problemas trágicos de manera legal. Y a lo mejor esa persona no lo merece. Con toda probabilidad no lo merezca. Pero eso tampoco lo explican en las academias. Eso tampoco lo explican en las academias. Correcto. Sí. ¿Cómo, creo que me corresponde la siguiente pregunta? Sí, adelante, da igual, sí, formúlala, no sé cómo vamos, pero perfecto. Listo. ¿Cómo equilibrar, Cecilio, la seguridad personal con la necesidad de ayudar a otros en situaciones críticas? Esa pregunta es sencillísima. Y la contesto siempre de la misma forma, porque es ya casi una respuesta estatutaria. Ya es lo siguiente. Un militar van en binomio, es la formación mínima en un militar. Un policía pues va con un compañero, tiene que proteger a ciudadanos. Un oficial de protección ejecutiva, llamémosle escolta, como llaman en algunos lugares, tiene que proteger a su VIP o a su persona protegida. Un padre, una madre, tiene que proteger a sus hijos. Bien, la respuesta es muy simple. ¿Cuál es la norma en el caso de una descompresión en un avión? Antes de poner la máscara a su vecino o a su hijo, póngase usted la máscara y luego ayúdele. Esa es la misma filosofía. Yo no puedo ayudar, ni si soy policía militar, no puedo ayudar en nada si yo no sé protegerme a mí mismo y yo causo baja de manera inmediata. ¿Quién va a proteger ahora? Si yo ya soy baja y no he sabido protegerme. Si yo no sé protegerme a mí, yo no sé proteger a los demás. Entonces, el factor primordial a la hora de dar apoyo en lo que sea, un médico, no tiene por qué ser un policía o un militar, un médico que no se protege con las mínimas equipos para evitar una infección vírica, para evitar una contaminación de cualquier tipo, muy probablemente sea baja y haya un médico menos. Todos sabemos las limitaciones de profesionales médicos que hay en nuestras naciones, lo tenemos claro. No hay lo suficientes. Si aún encima estos médicos no se cuidan como es debido, nos vamos a quedar sin médicos. Y esto lo podemos extender hasta el infinito. Entonces, protección, es muy simple la contestación. Hay que aprender a protegerse a sí mismo. Si yo aprendo a protegerme a mí mismo, yo voy a estar ahí para proteger a mis hijos. Yo voy a estar ahí para proteger al VIP. Yo voy a estar ahí vestido de azul para proteger a los ciudadanos. Yo voy a estar ahí vestido de verde o de mimetizado para proteger a mi nación. Pero tengo que ser capaz de protegerme a mí mismo en todos los contextos. Y aquí voy a hacer otra vuelta a las preguntas anteriores. Tengo que protegerme físicamente, de no sufrir daños. Tengo que protegerme legalmente, de no sufrir daños a posteriori de condenas de algo que no merezco. Y sobre todo, tengo que proteger mi conciencia, porque esta entrevista no es para los malos, es para los buenos. Y lo que diferencia a un bueno de un malo es la conciencia. Si físicamente y legalmente estoy protegido, pero mi conciencia me dice que lo he hecho mal, tengo un problema. Y lo voy a arrastrar. Entonces, ahí están los conceptos que tenemos que tener muy claro. Tengo que protegerme a mí mismo y tengo que protegerlo en esas tres cuestiones. Como ven, siempre hablo de 3 en 3.
soy muy tradicionalista en ese número. No, de acuerdo, mira, de hecho, No, hay algo que complementando esto, perdóname, José, no. es que en desastres, mucha gente critica que cuando lleguen, o sea, a los primeros que se les dé el apoyo, en caso de, por ejemplo, desabastecimiento, es a la policía, en el caso de que sean, en Colombia se llaman carabineros, que son los que van a caballo, y a los caballos. Entonces la gente dice, ¿cómo si nosotros estamos aguantando hambre? Es precisamente lo que acabas de decir. Lo primero que tengo que equilibrar es la seguridad del personal. ¿Y quién la va a dar? Entonces tengo que tener los elementos para que la policía empiece a funcionar, para que los elementos que tienen que ver en la ecuación de un desastre, que sean los encargados de gestionar el desastre, puedan operar. Pero eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Es que como que le dan primero a los caballos, sino ellos tienen que gestionar el riesgo porque pueden haber vandalismo, saqueos, como sucedió y ha sucedido en la mayoría de desastres. Así es. Y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que hay que hacerlo tanto a nivel personal, si personalmente tenemos que protegernos a nosotros, pero también a nivel institucional. O sea, hay que proteger a los que protegen, hay que proteger a los que ayudan, hay que proteger a los que van a dar ese soporte. Porque si esos que van ahí van desprotegidos y causan baja, ¿quién va a ayudar? De acuerdo. ¿Quién va a repartir esa comida? ¿Quién va a repartir esa seguridad? Si esas personas son los primeros en caer, ya no queda nadie. Ahora ya que el ciudadano se busque la vida. Así es. Literalmente. Yo volviendo otra vez a este asunto tan controvertido y que tanta, incluso pasiones despierta, sobre todo a quien es seguidor, aficionado o incluso apasionado pues del tema de las armas. Antes atendías a la idiosincrasia, en el caso concreto de los españoles o del pueblo español, desaconsejando en relación a cómo tú ves la sociedad actual y cómo somos. Bueno, ya sabemos que tenemos fama de ser ardientes y de a veces pues obrar con impulso y con poco cerebro, ¿no? Entonces, entendiendo esto y volviendo a este ejemplo que has puesto en cómo en un estado como Texas, siendo los mismos ciudadanos del mismo país y respondiendo a razones políticas que tienen un trasfondo sociológico también, porque de alguna manera inducen también al político a tomar una decisión en cuanto a, dejando todo esto aparte y entendiendo que de alguna manera lo que se crea es una especie como de clase en el que uno puede reconocer o identificar que este perfil de persona sí estaría capacitado para tener una educación en cuanto al uso del arma de fuego, porque yo creo que se mitifica demasiado el arma de fuego. Es decir, yo de verdad, yo veo un arma en mi mano y veo una cosa que detona y que mata a una cierta distancia. Pero es que yo veo un cuchillo y yo veo yo abro el cajón de mi cocina y cojo un cuchillo y yo lo pongo en mi mano y veo una herramienta que puede ocasionar, es decir, no es lo mismo un arma de asalto que un arma de defensa personal como puede ser, bueno, pues un 38, un revólver o algo de este tipo. A lo que yo quiero llegar. Es un poco complicado y elitista definir cuál de los ciudadanos está planteándolo desde la idiosincrasia. ¿Quién es el que estaría autorizado, digamos, a recibir una educación y una cultura de las armas? Vamos a centrarnos en las armas de fuego, y quién no. Es decir, eso sería un poco, si quieres, discriminatorio, elitista. Este es un enfoque un poco complicado. Dicho esto, y entendiendo que nosotros pertenecemos a esa élite porque el Espíritu Santo, bueno, pues se ha posado sobre nosotros. ¿Qué tipo de entrenamiento recomendarías para la protección con el uso de arma corta legal a un ciudadano de a pie que teóricamente pues ha pasado por todos los controles
psicológicos, es una persona que no tiene antecedentes penales, incluso que su profesión es adecuado que tenga que defender su seguridad. Voy a hacer otra digresión y me vas a perdonar que te haga la digresión. ¿Cuántos hay que pasan en los controles psicológicos y físicos para el carnet de conducir y que realmente no deberían llevar ni un triciclo? Sí, es muy difícil. Así es. Entonces, el concepto de por qué sí y por qué no es un concepto, tú lo has definido al principio, es antropológico y es social. O sea, no se trata de qué individuos sí, qué individuos no. Se trata de qué sociedad está capacitada para y qué sociedad no está. Por desgracia, la mayor parte, que no todas, yo puedo ahora mismo ponerme muy probablemente de Polonia para arriba, los países bálticos, la República Checa en un momento dado, Eslovaquia también. O sea, determinados estados, curiosamente, muchos de los que estaban detrás del famoso telón de acero en otra época de la historia, esos estados tienen un orden social que favorece que sus ciudadanos puedan ir armados sin que sean un peligro para su propia sociedad. Suiza es otro ejemplo que está fuera del marco que he puesto hace un momento. Pero en cambio, si imaginamos ahora mismo las revueltas que han ocurrido en Francia y le imaginamos a todos los ciudadanos armados con las revueltas que hubo en Francia, por poner un ejemplo, eso hubiera sido bastante grave. El problema que tenemos no es un problema individual, no se trata de que tú sí, tú no. No. ¿Qué sociedad está capacitada para como conjunto? El problema es que llevamos ahora mismo aproximadamente de 30 a 40 años en que la sociedad ha sufrido una desnaturalización educativa respecto a el tema de la indefensión adquirida. Perdón que haya sido tan técnico y dando vueltas. No, está perfectamente definido. O sea, hemos tenido eso, un cuadro de deseducación, básicamente. O sea, nos han enseñado que la violencia es mala. Que si a mí me dan una bofetada, yo lo que tengo que decirle, mira, me has dado una bofetada, eso está mal, no se debe dar una bofetada. Y si me pega un puñetazo, tengo la nariz rota, estoy sangrando, yo tengo que seguir hablando. Como decía don Arturo Pérez Reverte, cuando vengan los del Kalashnikov y les demos un beso con lengua, va a ser graciosísimo. Yo lo he parafraseado mal, seguro que don Arturo me va a tirar de la oreja en su momento. Pero la cuestión, creo que hemos entendido el concepto. O sea, el problema no es el individuo, José Manuel. Yo te puedo decir de mi entorno, casi todos con los que yo me muevo habitualmente, y te incluyo a ti, perfectamente lo veo armado y no me supone ningún problema. Ningún problema yendo con mi familia, con vuestra familia, estar comiendo, llevar... No tengo ningún problema con eso. El problema no es mi entorno, ni el tuyo. Porque seamos honestos, el Glaber simiae, el Homo sapiens que somos todos, tendemos a juntarnos en grupos sociales que son más homogéneos de lo que muchas veces pensamos. A veces pensamos y dicen, no, es que él es del Barcelona y yo soy del Madrid. Y ya por eso somos distintos. No, en los conceptos básicos somos iguales. Porque tú no te juntas con alguien que no piense en el trasfondo duro de tu alma, de tu espíritu, de tu forma de pensar. No te juntas con quien no es como tú. Seamos honestos también con eso. Entonces, si miramos alrededor, y yo soy una persona muy observadora cuando viajo y me paro a comer en sitios y voy mirando a la gente, sería un riesgo social muy grave darle a una sociedad el derecho a portar armas de cualquier manera. Y ahora me lleva al otro concepto, ¿qué es un arma? Porque ahora mismo, poner un proyectil de aquí a aquí, con precisión, se me ocurre una pistola de clavos y es una herramienta, la venden en una ferretería. Ni siquiera necesitas una licencia más allá de la autorización para comprar el disparador de clavos. Seamos honestos, ¿de acuerdo? Y créeme, mata igual. La cuestión es de que yo hago muchas veces la comparación, agarro una pistola, ¿esto qué es? ¿Un arma? No, es una herramienta. Y ahora saco un martillo, que el mango es de policarbonato, y digo, y esto es otra herramienta. El acero de esta pistola y el acero de este martillo son los mismos. El policarbonato de esta pistola y de este martillo son los mismos. Y las dos matan. Una a más distancia y otra tengo que clavártelo en la cabeza. Pero matan las dos. ¿Verdad que sí? Cuchillos, lo mismo. ¿Cómo han sido los atentados en Europa de 5 años a esta parte? ¿Con armas automáticas? ¿Con explosivos? ¿O han sido con furgonetas?
como la que podemos tener tú y yo aparcadas en la puerta de nuestra casa, con cuchillos comprados en un supermercado o en una ferretería de cocina normalmente, no eran ni de combate, eran cuchillos de cocina y se habían encintado con cinta americana para que no se le pudieran arrancar el cuchillo de la mano. El concepto de arma, y como plólogo lo digo así de claro, el concepto de arma no es el tipo, lo que tengo en la mano, es lo que yo hago con ello. Y yo muchas veces lo digo, y no lo digo en plan filosófico, o sea, esto es una herramienta, esto es un arma. Esto es una herramienta, esto es un arma. Y lo que hay que educar es el arma, a manejar esta herramienta. El problema es que la sociedad occidental en general, digamos eso, desde la frontera del antiguo Pacto de Varsovia para abajo, deja mucho que desear a la hora de definirla como socialmente competente para hacerse cargo de portar de manera eficaz y segura un arma. Llevar un arma no es un derecho, por mucho que lo digan algunas constituciones. Llevar un arma, portar un arma, es una obligación. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en la cabeza. Ese arma, todas las armas, en mi opinión, deberían llevar grabado algo como desenfúndame con razón y enfúndame con honor. ¿Por qué? Porque tengo que ser capaz de utilizarla cuando es necesario y cuando la guarde, tengo que tener muy claro que lo he hecho porque tengo que hacerlo. Y seamos honestos, José Manuel, ¿cuántos de nuestros ciudadanos, o don Alfonso, cuántos de nuestros ciudadanos podemos poner la mano en el fuego de que van a hacer eso? Muy pocos, muy pocos. Y da igual que sea un cuchillo de cocina, un destornillador, un martillo, una Glock 17 de cuarta generación o el arma que ustedes quieran ponerle, la herramienta que ustedes quieran ponerle en la mano, no importa. Hay gente que no le daría ni siquiera un bolígrafo Bic por el riesgo que corren de clavárselo ellos mismos en la mano. De acuerdo. Yo, fijaos, y me vais a perdonar porque sigo siendo siempre el que mete el dedo ahí en el ojo, francamente. No sé si será en fin, por mi educación, por la cultura que he recibido. Yo desde pequeño pues he visto armas en mi cercanía y de verdad os digo que yo no veo ninguna diferencia si a mí me pones un 38 en la mano y me pones un cuchillo en la mano o me pones un martillo en la mano, realmente no veo mucha diferencia. Veo la diferencia en el alcance. No, claro, bueno, yo. Vale, pero... Ese es el concepto. Tú. Claro. Pero tú me has hablado de una sociedad armada. O sea, igual que, por ejemplo, yo en Texas me he movido sin ningún problema, en Arizona me he movido sin ningún problema, pero es una sociedad que nacen con ese concepto como sociedad y como individuos lo fortecen. Pero esa sociedad tú la puedes convertir en eso si lo normalizas y como tú, ya ahora te señalo a ti, coges a tus hijos y les enseñas a qué es una herramienta y de qué modo se usa. Si tú lo que haces es apartar a la sociedad en general y el hecho de apartarles lo criminaliza, como tiende a pensar la sociedad. Y además es que aquí en España concretamente, y perdóname, hay una hipocresía tremenda. Vamos a dejarnos de eufemismos y de estupideces. Un 80% de las viviendas aisladas en las zonas rurales tiene una escopeta detrás de la puerta porque es cazador. Y ese arma se usará en la medida en que su familia ve amenazada. Hay un miedo que sí es superable. Es decir, si a ti te atacan, sabes que si la usas no es legal y que vas a ir para adelante. Pero es un miedo superable tanto en cuanto que es la herramienta que tú vas a usar para defender lo más querido y lo que más aprecias en tu vida, que es tu familia. Entonces, en España hay muchísimas armas. Están catalogadas, bueno, pues en distintas categorías, todas pasan por intervención de armas con sus especificaciones, etcétera. Pero aquí el más tonto hace un reloj. O sea, yo de mi entorno, y yo vivo cerca de una zona rural, vamos, a mí ni se me ocurre ir por la noche agazapado sin darle una voz y decir, oye, Mariano, que me acerco, porque entro sigilosamente y yo sé que si es en pleno invierno y va a sentir temor, pues lo primero que va a hacer, como cuando yo he vivido en Florida, que todo el mundo tiene un arma detrás y no se te ocurra cruzar el jardín por la noche en las urbanizaciones que yo vivía.
yo pasaba por la noche y no se me ocurría, si yo iba corriendo por una acera, meterme en el jardín que no tiene vallas del vecino y atisbar por la puerta, por una ventana, porque sé que ese señor va armado. Entonces, yo creo que para que una sociedad pueda avanzar en este sentido, pues es cuestión de educación, pero de forma discriminada, decir, no, las armas son malas y tal, no sé cuánto, hay que ver. A ver, cada uno tiene su experiencia. Yo entiendo que en el caso de Alfonso, por ejemplo, en el caso de Alfonso y de la sociedad colombiana, es decir, fue el tema delicado porque ha habido una guerrilla, porque claro, pero volver a resentar a José Manuel, si te das cuenta, y perdón que te interrumpa, no, acabado, estás volviendo a lo mismo que te he dicho desde el principio. Lo que pasa es que lo estás mirando desde el otro vertiente. O sea, yo te he dicho que desde unos 30 años para acá ha habido una desculturización y para llevar a la sociedad a una indefensión adquirida. O sea, han criminalizado, lo has dicho correctamente, el tema de las armas, han criminalizado el uso de la violencia cuando vamos a ver, si me vas a apuñalar, o sea, yo no me puedo defender dándote besos con lengua, tendré que meterte como mínimo un puñetazo, eso es violencia. O sea, y tengo que ejercer esa violencia porque si no estoy muerto. Seamos honestos. Entonces, esa criminalización del uso de la violencia, de que se supone que todo lo tienes que solucionar con determinados gestos, palabras y demás, que no funciona así. Lo siento mucho, no funciona. Habrá momentos en alguna situación muy especial que pueda funcionar, pero no funciona casi nunca así. Esa educación que se ha degenerado ha creado la sociedad que tenemos ahora. Ahora, que se puede invertir y que sería deseable que se invirtiera, estoy de acuerdo contigo. Por eso he hecho ese matiz al principio de mi exposición de la pregunta de esa desculturización hacia la indefensión adquirida. O voluntaria, como tú quieras ponerlo. El mejor ejemplo está en ti, Cecilio, que tienes familia y que de forma responsable hay un arma en tu casa y si la hay, en ese momento, si hay menores o tienes hijos, tu deber y tu obligación es de hacer educación y hacer cultura para que tus hijos se familiaricen con ello y lo normalicen. Porque, repito, al final un arma de fuego y un cuchillo, el arma está en la cabeza como tú y yo, vamos, como sabemos, el arma está en la cabeza. Lo mismo le enseño cómo tiene que utilizar un taladro. Por poner ejemplo. Lo mismo le enseño cómo tiene que utilizar un cúter para abrir una caja o para cortar una cosa. Cómo no tiene que hacerlo si no quiero que se rebane un dedo. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, es una explicación de herramientas y qué funciones tienen. Así de simple. Ahora, como sociedad, estamos en una fase, desgraciadamente, que puede ser reversible de dos maneras. Una, por una reculturización, por un lado, o sea, que las aguas vuelvan a su cauce, o, que es lo más probable, dada la situación que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, que ocurra algo extremo que obliga a que esa sociedad no le queden más pantalones, no le queden más opciones que decir, agarrar el toro por los cuernos y te gusta o no te gusta, esto es lo que hay. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que eso también ha pasado a lo largo de la historia, como historiador lo puedo decir, que desgraciadamente ese tipo de cambios tan bruscos y tan bestiales son muy traumáticos a nivel de sociedad, pero muy traumáticos. Y cuando hablo de muy traumáticos, hablo de muchas bajas. Bueno, si les parece, hacemos la última pregunta. Adelante. Cecilio, ¿cuáles son los elementos esenciales para desarrollar y mantener la conciencia situacional en un entorno de alto riesgo? A ver, el concepto de conciencia situacional no entiende de alto riesgo o cero riesgo. Primero porque no existe el cero riesgo. Eso creo que estamos los tres de acuerdo. O sea, no existe ningún lugar del planeta o del universo donde podamos decir no hay riesgo. Entonces, siempre tenemos que tener una conciencia situacional de estar alertas ante eso. Como especie, evolutivamente, hemos llegado a donde estamos los tres sentados, mirando este aparatito que nos permite entrevistarnos con miles de kilómetros de distancia, gracias precisamente a esa conciencia situacional. Nuestros antepasados, cuando iban andando por la sabana con un palo que habían aguzado en el fuego y lo habían convertido en una lanza, no se planteaban si ese sexto sentido mágico, ¿no? Luego comentaré a qué me refiero, que le llama la atención de una hojita que se ha movido,
si hay un tigre diente de sable o no hay un tigre diente de sable o hay una hiena o no sé, lo que sea. Directamente se pone en alerta, se pone en guardia y reacciona. Que luego no hay nada o lo que sale es un gatito pequeño, bueno, vale. No se lo planteaban. Hoy en día sí nos lo planteamos, porque precisamente hemos sufrido esa desculturización del concepto de seguridad. O sea, no, la seguridad no es cosa mía. Ya hay bomberos y policías que se encargan de eso, que se encarguen otros. Es más, yo estoy seguro que los tres lo hemos vivido cuando hablamos de seguridad institucional, seguridad empresarial o seguridad lo que sea. Eso es un gasto, eso es un quebradero de cabeza. O sea, nunca es una inversión, siempre es una carga. A nivel personal, lo mismo. Tengo que estar preocupándome de eso, incluso cuando llevamos nuestro vehículo. La seguridad es que los neumáticos estén bien, hay que llevarlo al taller a hacer las revisiones. ¿Cuántos conocemos? No es mi caso, pero ¿cuántos conocemos que dice, bueno, cuando me dé fallo ya lo llevaré el vehículo al taller? Eso es conciencia situacional también. O sea, la conciencia situacional no se cultiva, o sea, no la tengo guardada en una cajita de mi cerebro para cuando esté en una guerra o cuando esté en situación de riesgo, no. Porque no la vas a tener. Se te va a morir, se te va a pudrir. La conciencia situacional es esa que cuando llegamos, por ejemplo, a tomar un café a un bar, me siento con la espalda contra una pared o con la mínima cantidad de personas detrás y mirando hacia la puerta y sabiendo por dónde tengo que salir si tengo que evacuar este edificio o este bar. Eso es conciencia situacional, no es paranoia, no es una enfermedad. Es simplemente el saber que no existe el 100% de seguridad, siempre hay un riesgo de cualquier tipo, en cualquier momento. En un bar puede ser simplemente un borracho que se haya ido de copas, empieza a ponerse violento y estoy con mi nieto, que ya son mis nietos, estoy con mi nieto aquí y yo no quiero que esté mi nieto con un borracho que se está poniendo violento. Lo agarro y lo saco por esa ruta que yo he visto cuando he entrado en el bar a tomarme ese café. Eso es conciencia situacional. No tengo que estar en mitad de Gaza, no tengo que estar en mitad de Kiev. Puedo tenerlo en mi vida cotidiana en el supermercado. Si yo veo algo que no me resulta o me resulta sospechoso en un momento dado. Ese tipo de cosas. Cuando he dado cursos de protección ejecutiva ha habido un compañero que es un caso curioso porque hicimos el mismo ejercicio sin conocernos, pero hicimos el mismo ejercicio. La conciencia situacional también es el saber qué es lo que no debo hacer. El ejercicio que hacíamos con protección ejecutiva era lo siguiente. Yo agarraba lo que le estaba enseñando, digo, tiene usted que hacer un reconocimiento de esta zona porque su VIP se va a mover por aquí. Y yo le quito el arma. Va usted desarmado. Y tiene que hacer el reconocimiento del terreno. Bueno, pues él llegaba, iba por su acera, iba por su calle, y cuando veía un montón de gente, unos jóvenes que estaban en un lugar, se cruzaba, se iba al otro lado, volvía a cruzar, o sea, evitaba las zonas. Semanas después hacíamos el mismo ejercicio, pero ese día llevaba el arma. ¿Saben ustedes lo que hacía? Como iba armado, cuando veía el montón de gente, no los esquivaba, iba por el medio. Ahí falla la conciencia situacional. ¿Por qué? Porque falla porque tenemos el espejismo de que o el arma o mi uso de ese arma me va a librar como si fuera un mantra, como si fuera un talismán de esos riesgos. Lo mismo ocurre cuando el ciudadano normal piensa que el talismán que lleva una placa, que es un policía, me va a salvar, va a llegar siempre. En España tenemos una frase que es a buenas horas mangas verdes. Esa frase es de la época casi de la Edad Media, del siglo XV-XVI, en la cual existían lo que es un prototipo de policía de caminos que evitaba a los salteadores, que debajo de su coraza llevaban una camisola, digamos, para distinguirlos, de color verde. Evidentemente, en una época en la que las comunicaciones eran tan complicadas, no podía haber un mangas verdes en cada cruce de caminos. Evidentemente siempre llegaban tarde. De ahí la famosa frase, José Manuel a lo mejor lo conoce, no sé si en Colombia se conoce, de a buenas horas mangas verdes. Sí, no, sí, es muy... Y era por eso. Entonces, la conciencia situacional no es una conciencia situacional que tengamos que cultivar para o cuando. No, la conciencia situacional la tienes que cultivar ya, ahora mismo. Yo tengo que cultivar ahora mi conciencia situacional. Ha sonado el timbre en un momento dado en la puerta de mi casa y yo tengo que saber si hay alguien o no hay alguien o quién ha abierto. Tengo que estar atento a ese tipo de cosas. Yo si salgo a la calle, no salgo a la calle
con los ojos cerrados. Salgo a la calle, miro a la derecha, miro a la izquierda, veo quién está por allí y si veo algo que me llama la atención, me enfoco a ver qué es lo que me ha llamado la atención. ¿Soy paranoico? No lo creo. ¿Soy atento? Sí. ¿Precavido? Sí. ¿Miedoso? Tampoco lo creo. Aunque no me da vergüenza tener miedo. El miedo es una herramienta que utilizo también para ello. Entonces, en una situación de emergencia, cultivar la conciencia situacional, si no la tienes antes, no la vas a tener entonces. Mira, Cecilio, para cerrar esto, íbamos a cerrarlo ya con esta última pregunta de Alfonso, pero es que hemos dejado sin contestar mea culpa, porque me he extendido yo, en fin, una Yo también me reflexión. extiendo, José Manuel. Yo sé que me extiendo mucho, perdón. Pero hay una pregunta que hemos dejado en el aire. Entonces, como tip final, y que yo creo que es del interés de todos los que puedan tener acceso a un arma, y explicado de forma rápida y sucinta, ¿qué tipo de entrenamiento recomiendas para la protección con el uso de arma corta legal? Es decir, está el tema de ir a una galería de tiro y ya sabemos que va a hacer el tiro de precisión, hay otro tipo de circuitos en el que uno, bueno, pues tiene que pasar por distintas fases y distintos movimientos tácticos, hacer uso con armas de fuego, combinarlo con armas de airsoft, es decir, ¿qué sería para ti, así a grandes rasgos, un entrenamiento que aconsejarías para iniciarte? A los que nos están oyendo. Es que el problema que hay, y eso lo he visto incluso en los policías y militares de otra manera, porque los militares, sus objetivos son distintos. El militar protege a la nación y el policía protege al ciudadano individualmente. La cuestión es que se suele empezar la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque a la hora de portar un arma, el concepto más importante de portar un arma tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento y que don Alfonso me estuvo preguntando, que es la conciencia situacional. O sea, ¿por qué llevo un arma? ¿Para qué llevo un arma? ¿En qué circunstancias voy a llevar el arma? El aprender las técnicas de cómo desenfundar, cómo cambiar el cargador, cómo montar, cómo me tengo que mover, eso es mecánica. Eso igual que en protección ejecutiva, que también todo el mundo hace cursos de protección ejecutiva y todo el mundo maneja a alta velocidad con vueltas californianas, todo el mundo hace evacuaciones maravillosas del tipo Kevin Costner y Whitney Houston y todo el mundo dispara a una velocidad enorme. Vale. Y yo cuando le pregunto a la gente, ¿cuántos tiroteos ha estado usted? ¿En cuántas persecuciones ha estado usted? Ninguna. ¿Y usted? Tampoco. Entonces, la cuestión es de que, igual que en protección ejecutiva, igual que en los policías, tenemos que buscar el ser proactivo, el evitar las situaciones, el de saber por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, las 5 preguntas de la ciencia, las 5 preguntas que nos permiten evolucionar, es lo mismo. O sea, cursos de tiro lo van a tener en prácticamente cada campo de tiro que hay en España. Cada pueblo tiene un club de tiro. Por lo menos aquí en Andalucía, aquí a menos de media hora, tengo 4 campos de tiro civiles, de tiro deportivo, que hacen IPSC, la mayoría de ellos, en un momento dado, que me es muy útil. Tiro de carabina, que me es muy útil. Entonces, el problema de la técnica no es el problema. Es la conciencia de portar un arma. Te voy a poner un ejemplo. Muchos policías me dicen, ¿cartucho en recámara sí o no? Digo, cartucho en recámara sí. Y todo el mundo, ¿lo ves? Pss, momentito, es un sí condicional. ¿Está usted preparado para llevar cartucho en recámara? Esa es la pregunta del millón, no la anterior. Cartucho en recámara, sí. Pero ¿está usted preparado para ello? ¿Tiene usted la conciencia situacional de estar 24 horas con un arma cargada en su cintura o en su pecho y saber cómo tiene que actuar en cada momento? ¿Y qué tiene que hacer en cada momento? ¿Y cómo va con su arma, con ese cartucho en recámara? Que el cartucho en recámara no hace el arma más insegura. Es el animal que la empuña el que la hace insegura. Y ahí es donde entra el problema. Es la conciencia situacional. Es esa dificultad. Y esa conciencia situacional, que es muy difícil dentro del mundo de la policía y del ejército, imagínate en los ciudadanos. Ese es el problema. Porque esa desculturización de la que te he dicho antes es la que fomenta esa distracción. O sea, la mente no está en lo que está. Y cuando tú llevas un arma, o estás o no lleves el arma. Punto. No hay más que hablar. O sea, tienes que tener la mente en donde estás. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad, no es un derecho.
es una responsabilidad. Tú llevas un arma. Y ese arma es para defender tanto a tu vida, la de los tuyos, como la de los restos de los ciudadanos. Y esa obligación que tú tienes con ese arma te obliga a estar en el lugar en el que estás, a tener la conciencia situacional, la conciencia de que estás portando algo intrínsecamente mortal o letal, como le gusta decir ahora. Entonces, cursos técnicos, no te voy a decir porque tú lo sabes igual que yo, igual que los que me puedan escuchar. Hay miles repartidos por todos los países y cada país a lo mejor tendrá sus particularidades. Y ahí no me voy a meter. Habrá unos que me gusten más, unos me gusten menos, otros no me gustan nada y otros me encantan. Pero, ¿cómo educo una mente que le han enseñado a estar dispersa? Por desgracia, esto nos ha vuelto gilipollas. Perdón por la expresión y pido disculpas por ser tan grosero a la hora de utilizar esa palabra. Pero es que me ha salido del alma. O sea, realmente nos ha hecho estúpidos. Teléfono inteligente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mi inteligencia se ha ido ahí o qué? Esto es una herramienta, ni más ni menos. Esto es la biblioteca de Alejandría, si la sé utilizar, o es simplemente un chupacabras que me deja sin sangre. Me ha encantado. Me ha encantado. Excelente, excelente. Me ha encantado. Cecilio, esa frase. Cecilio, agradeciéndote nuevamente tu tiempo, estar acompañándonos hoy. ¿Cómo pueden comunicarse contigo? ¿Cómo puede la gente? ¿Tienes una escuela? ¿Tienes una página web? ¿Redes sociales? Estoy prácticamente menos en TikTok, lo reconozco, en el resto de las redes sociales, Instagram, Facebook, tengo mi canal de WhatsApp, estoy en la mayoría de las redes, también canal en Telegram. Entonces, un blog, que es donde publico artículos. Intento tener una actividad dentro de las redes de comunicación con quien esté interesado, pero tampoco fomento, digamos, el tener una web o una estar en las redes de tipo espectáculo. O sea, lo mío es académico, lo mío es esto es lo que enseño, esto es lo que hay y demás. Mano de Tir, que es lo que yo muestro, es más una marca de personal que una academia en sí, aunque doy clases y certifico en base a la academia Mano de Tir, que es la que yo regento y la que yo dirijo. Mi función principal realmente es mentorizar. O sea, mentorizo muchos instructores por todo el mundo, no muchos, realmente no son tantos, pero sí buscando la máxima calidad en lo que enseña, basado mucho en la filosofía de las cosas que he comentado a lo largo de esta entrevista que me han hecho ustedes. Bueno, muchas gracias, Walkers. ¿Alguna otra palabra, algo que decir, José? Nada, despedirme de ambos, agradecerte a ti, Alfonso, que estés aquí hoy sábado, que sé que habitualmente estás por el Amazonas haciendo pues algunas tareas y hoy hemos tenido la suerte de poder coincidir y por supuestísimo pues a Cecilio, que cada vez que coincidimos, bueno, pues podían dar las uvas y las maduras y podemos estar horas y horas. Así que nada, me despido y cierra tú, por favor, invitando a... Claro que sí. Walter, hacer lo que corresponde. Claro que sí. Cecilio, cuando estés por Colombia, avisa para que nos podamos ver si Dios lo permite. Amenazo con ello, no se preocupe. Bueno, sí, Walkers, ya ustedes pudieron acompañarnos aprendiendo muchas cosas hoy, muy interesante, muy preparado como siempre nuestro invitado. Los invitamos a prepararse, a compartir este video que hace parte de esas herramientas para tu preparación y darle like. Recuerda que este tipo de videos, de este tipo de información salva vidas. Estamos en contacto. Gracias y adiós a todos. Cuídense. Chao.